Buen día, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ahora está silenciado igual. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy de procesos sucesorios. Yo voy a hacer de cuenta que todos me escuchan bien y cualquier problema que surja, ustedes me lo hacen saber. Nosotros acá vamos a ver un tema que es compartido entre el Código Civil, que fija sus propias normas, y el Código de Procedimiento, que también fija normas generales, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca es coordinar las distintas normas de los dos ordenamientos. Entonces, en primer lugar, tenemos en cuenta lo siguiente. En un proceso sucesorio, en un proceso sucesorio, tenemos que tener en cuenta que la principal característica es que es un proceso universal. Y un proceso universal es lo mismo que un proceso de quiebra, de concurso, de determinación de la capacidad. Y como su nombre lo dice, puede haber solamente un proceso, porque hay solamente un patrimonio. Entonces, es el proceso universal. Un proceso universal que ustedes van a ver que por determinadas causas, chicos, ¿me escuchan ustedes ahora? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ahora está silenciado. Ahora A ver. sí se escucha. ¿Ahora escuchan? Sí, sí. Perfecto, continuamos entonces. Evidentemente, a muchos de ustedes se les corta y es intermitente. Debe ser un problema de internet. Bueno, tenemos entonces que es un proceso universal. Y es un proceso universal tanto para la sucesión ad intestato como para la sucesión testamentaria. ¿Quiénes tienen legitimación activa para iniciar el proceso? A ver si alguien me lo puede decir. De paso me fijo si me pueden escuchar. ¿Quién puede iniciar el proceso? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Profe, los mismos herederos. Perfecto. Los herederos. ¿Quién más que ustedes ya han visto? Pueden ser los Que no acreedores es un del heredero, causante. pero... Muy bien, los acreedores del causante. Y entonces, si pueden los acreedores del causante, ¿quién va a poder también? Los legatarios.
los acreedores del heredero. Entonces, perfecto, ya los dijeron entonces. Vamos a ver, entonces, por orden para no confundirnos. El heredero, el legatario, el acreedor del heredero legatario y el acreedor del causante. Y esto es lógico porque ante una sucesión que podríamos Profe, está silenciado. acá dice su micrófono. ¿Ahora me escuchan, chicos? Sí, ahora sí, Sí. profe. Bueno, escúchenme, chicos. Díganme qué pasa. Yo estoy hablando y de repente se corta. Sí, y como que silencia el micrófono. Como que lo silencio, pero les aseguro que no toco nada. Bueno, vamos a seguir así. Ustedes me van a ir diciendo. Entonces, yo les decía que se le da la facultad de promover No se escucha, profe. al legatario, no van a hacer nada y es una burla para el derecho de los acreedores. Sin embargo, el acreedor, sea de la causante como del heredero, tiene que intimarlo previamente, y si en el plazo de 30 días el legatario o el heredero no lo inician, el acreedor puede iniciarlo, con la siguiente particularidad. Una vez que el heredero se presenta en la sucesión, queda excluido el acreedor. ¿Queda claro lo que dije? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el heredero se presenta en la sucesión? Si promueve la sucesión o se presenta y no la activa, ¿qué creen ustedes qué facultad le da el derecho al acreedor para no haber burlado sus derechos? Bueno, la facultad que le da es la siguiente. El Código Procesal indica que cuando un proceso no es activado de forma ostensible, puede continuarlo el acreedor. Entonces, conclusión, ya sabemos quién inicia el proceso sucesorio y ya sabemos cuáles son las facultades de los acreedores. Continuamos. ¿Cuándo se considera operada la transmisión de los derechos de propiedad de los bienes del causante? ¿En qué momento se considera operada? Con la declaratoria de Disculpen que herederos, profe. Ah, bien, me están escuchando. No, chicos, no. Y esto tengan muchísimo cuidado porque no es una distinción de libro, es una institución que acarrea muchísimos derechos. La sucesión en la sucesión se considera operada la transmisión del derecho de propiedad en el momento del fallecimiento del causante. Entonces,
El causante fallece a las 13:59. 13:59 pasó el patrimonio del causante al heredero. Y esto es de vital importancia, y es de vital importancia que lo sepan, porque si nosotros estamos, por ejemplo, a que la transmisión de la propiedad se considera operada en el momento de la declaratoria o de aprobación formal del testamento, los herederos, los acreedores del heredero no tienen ningún derecho hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, regla de oro del proceso sucesorio. La propiedad se considera operada en el momento del fallecimiento. Pregunto lo siguiente. ¿Un heredero, entonces, o un legatario, puede disponer de los bienes desde el momento del fallecimiento del causante? Es una pregunta que asevera lo que yo les dije recién. ¿Puede disponer de los bienes? Sí, ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Con alguna reserva formal, pero sí puede. Paréntesis. Para que ustedes lo vean en la práctica. Hay muchas personas que son generalmente conocidas entre ellos, que venden un bien, disponen de un bien, antes de que esté iniciado el proceso. Y se considera operada la transmisión de la propiedad. Y generalmente esto se hace porque el heredero no quiere disponer de plata para el proceso, entonces directamente el proceso lo inicia y lo termina el comprador en su calidad de cesionario. Es perfectamente posible. Incluso más. En la clase anterior o la anterior, no sé, cuando yo les hablé a ustedes de que el heredero no responde con su patrimonio personal por las deudas contraídas por el causante, una excepción era cuando el heredero hubiese vendido, hubiese dispuesto de los bienes a escondidas, digamos, sin que los otros herederos entiendan, no hubiese exagerado el pasivo o hubiese exagerado el activo. De manera tal que el mismo código les da la posibilidad de hacerlo, de venderla regularmente. Porque el que la vende irregularmente tiene una sanción que es participar con sus propios bienes de las deudas del causante. Perfecto. Entonces, principio y regla de oro para el derecho sucesorio. La propiedad se considera transmitida en el momento del fallecimiento del causante. La pregunta es la siguiente. Dado este principio que dimos recién, ¿existe algún momento en que la propiedad que el bien no tenga dueño? A ver, ¿qué conclusión les parece a ustedes? La transmisión de la propiedad se opera en el momento del fallecimiento del causante. Pregunta, entonces, ¿hay algún momento en que la propiedad no tenga dueño? No, no hay. Exactamente, no hay ningún momento. No hay ningún momento en el derecho argentino, porque sí en otros derechos, que la propiedad no tenga dueño. Por eso en Argentina no existen lo que se llaman herencias yacentes. Es decir, herencias, acervos hereditarios que no tengan dueño. Y si ustedes hacen un poco la hermenéutica de esta disposición, concluyen que no es raro que esta sea la disposición, porque Vélez Sarsfield, que fue el que ideó el
sistema sucesorio argentino y que lo confirmó con algunas variantes la reforma del 15, era un liberal que consideraba que en tanto los bienes se moviesen, generaban riqueza. Entonces, de una persona de orientación económica liberal como era Vélez Sarsfield, no se puede nunca esperar una herencia yacente. Entonces, conclusión, no existen herencias yacentes, las herencias siempre tienen dueño, y sin perjuicio de la declaratoria de herederos y de la aprobación formal del testamento. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver un poco, para después pasar a la declaratoria de herederos, cómo es el proceso sucesorio. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar el proceso sucesorio? A ver, ¿qué les parece a ustedes? El primer requisito, ¿cuál es? ¿Qué ¿El deben hecho de la probar muerte ustedes? puede ser? ¿Certificado de función? ¿El qué, perdón? ¿Certificado de función? Exactamente. Muy bien, certificado de función. Y este requisito, chicos, no puede ser soslayado a través de ningún otro documento, certificado, presunción, etc. De hecho, vamos a ver un caso que nos tocó de cerca, y más que nada los que vivimos en Mar del Plata. Cuando fue la desaparición del submarino San Juan, ¿cuándo pudieron empezar la sucesión los herederos? Una vez que, ¿qué? A ver, hubo certificado de defunción basado en la constatación de la defunción, paréntesis. ¿Cómo se hace un certificado? ¿Quién expide el certificado de defunción? Lo expide el jefe de registro civil con la constatación de fallecimiento firmada por un médico. En la constatación de fallecimiento además surgen muchísimos datos que no aparecen en el certificado, que son datos sobre todo estadísticos. Tan estadísticos son que cuando ustedes tienen que presentarse ante una aseguradora para cobrar un seguro, no solamente les piden el certificado de función, sino con la constatación, porque a través de los datos de la constatación, las aseguradoras elaboran las estadísticas y entonces encarecen o abaratan un seguro. Por ejemplo, supongamos que detecta que están muriendo inventos, ¿no es cierto? Muchas personas por contaminación del aire. Entonces, baja la edad de la defunción, suben las primas de los seguros. Pero hay muertos que no mueren con un médico. Entonces, ¿cómo hace el registro civil para expedir el certificado de defunción? Por ejemplo, una persona que murió en la calle y que ningún médico quiere constatarla porque no sabe de qué se murió, si se murió de un traumatismo, etc. Si no hay la constatación médica, se necesitan 2 testigos que firmen que han visto el cuerpo. Y si no pasa ni una cosa ni la otra, y es el caso el caso que yo les decía recién, del submarino, hay que proceder de acuerdo, como dice el código, con la ausencia con presunción de fallecimiento hasta que el juez dicta la sentencia del fallecimiento presunto. En ese caso, no podemos promover la sucesión con la información de la Armada de que el submarino desapareció y no quedaron sobrevivientes, ni con la constancia de iniciación del juicio de ausencia. Tenemos que iniciar la sucesión con el certificado de defunción que el juez que ordenó dictar la ausencia con presunción de fallecimiento o el fallecimiento presunto, ordena
ordena expedir el certificado de defunción, y con ese certificado de defunción recién nosotros podemos promover el juicio sucesorio. Entonces, requisito indispensable, certificado de defunción. Muy bien. Otro requisito que ustedes deben llenar cuando promueven la sucesión es acreditar el vínculo o acreditar la legitimación activa. Algunos juzgados permiten, por lo menos en Mar del Plata, acreditar la legitimación durante el proceso. Con esto entonces el juzgado está cerciorándose de que no lo está iniciando un tercero Juan de los Palotes, la está iniciando una persona que prima facie acredita ser heredero, o en caso de los acreedores, prima facie acredita ser acreedor del causante o acreedor de los herederos. Entonces ustedes deben indicar al juez una prueba que prima facie le permita saber que ustedes son acreedores. Ejemplo, pagarés, una escritura hipotecaria, o si ya han promovido el juicio por la deuda, acreditar dónde está el juicio y que el juez que entiende en el proceso de cobro certifique en qué instancia está el juicio de cobro. Seguramente, si está recién iniciado y fue iniciado después de la sucesión y no hay alguna documentación respaldatoria, por ejemplo, supongamos que yo pretendiese, como puedo hacerlo, acreditar la deuda con testigos, seguramente el juez del sucesorio no le va a resultar suficiente y va a rechazar la iniciación de la sucesión por ese heredero que prima facie no podría acreditar su calidad, perdón, el acreedor que prima facie no podría acreditar su certificado de función, que no se suple con nada. Acreditación del vínculo o de la legitimación activa. Tercero, ¿cómo hace el juez para saber si no hay otra sucesión iniciada, si no hay otra sucesión promovida? ¿Qué les parece a ustedes? Se pide un oficio al registro de procesos universales. ¿Qué se deberá consultar? En el registro de procesos universales, a ver si hay otra sucesión iniciada. ¿Querés explicarnos qué es el registro? Muy bien, muy bien. El registro de juicios universales es un registro, valga la redundancia, que tiene su asiento en La Plata, en el que se anotan todas las defunciones. Y el juez no puede ordenar declarar heredero o aprobar el testamento hasta que ese registro no informa que la sucesión que ustedes iniciaron, otra sucesión iniciada a nombre del mismo causante. Entonces, es una planilla que antes la hacía el abogado, por triplicado, ahora la hace el Poder Judicial y se consulta a través del sistema. Para que lo sepamos, porque todavía tiene vigencia, era por triplicado, porque una planilla quedaba en el registro de juicios universales en La Plata. Otra planilla iba al registro de juicios universales de cada departamento judicial, y la otra volvía al expediente. No importa que haya sido o no por triplicado, lo que importa es decirles a ustedes que hay un registro de juicios universales en La Plata y uno en el departamento judicial. Muy bien. ¿Qué pasa si hay otra sucesión iniciada? A ver quién me puede ayudar con esto. Si del informe del registro consta que hay otra sucesión
otro proceso sucesorio iniciado. ¿Qué hay que hacer? Si la Si otra hay dos que está sucesiones iniciadas, y una es testamentaria, y la otra es antestada, acumula la testamentaria, o sea que se remite la... ¿Cómo? Perdón, No, justo había empezado a decir no eso, te de escuché. lo que usted está diciendo, lo de la testamentaria y la intestat. ¿Me escuchan ahora? Sí, se escucha ahora. Sí, profe. Bueno, acá me dice que está todo bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Si una es testamentaria, acumula testamentaria, es decir, que la acción hábitat se admite al juez de la testamentaria, porque yo les dije a ustedes que, contrariamente a lo que parece, la regla es la sucesión testamentaria y a falta de testamento se admite la sucesión ab intestate. Entonces, continúa entendiendo el juez de la sucesión testamentaria. Si las dos sucesiones son ab intestato o las dos son testamentarias, acumula la que esté más adelantada, no la que empezó primero, la que esté más adelantada. ¿Quedamos en claro? ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Acá figura que me escuchan. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora bien, ¿qué otro registro hay que consultar? Dijimos El que de para redondear, requisitos para iniciar el juicio sucesorio. ¿Cómo? Bueno, requisitos son certificado de función, acreditación de la calidad de heredero de acreedor, planilla de juicios universales, y durante el proceso hay que consultar el registro de testamentos, que les va a decir, es un registro que lleva el Colegio de Ciudadanos de la provincia, y les va a indicar a ustedes solamente si hay algún testamento otorgado o alguna revocación, pero no les va a indicar a ustedes el contenido
Ahora parece que se conectó de nuevo. Decía que es un juicio, es un registro que les informa a ustedes solamente si hay testamento otorgado o revocación del testamento. Nada más. Ustedes entonces van a consultar, van a mandar un oficio al escribano por ante quien se redactó el testamento, si es muy viejo, el escribano tiene los protocolos, al registro perdón, empezamos de nuevo. ¿Quién es el juez competente donde se debe iniciar el juicio sucesorio? El del último domicilio del causante. Exactamente, el del último domicilio del causante. Pero esta regla admite excepciones. La primera es, cuando todos los herederos están presentes, es decir, que ninguno se presenta por poder, perdón, ninguno otorgado poder, etc. Y son hábiles, dentro de la provincia de Buenos Aires, el juicio sucesorio puede iniciarse donde deciden los herederos. Total, no importa, porque si ya hay otro juicio iniciado por otros herederos, va a surgir del registro de juicios universales. Entonces, si están todos presentes y capaces, se puede iniciar por ante el departamento judicial que los herederos determinen. Y en el caso de un bien único, se puede iniciar donde estuviese, donde se fue el bien, ¿no es cierto? Entonces, no puede darse esta Ustedes saben que cuando me pone que está conectando y yo les mando un mensaje a ustedes diciendo que se cortó, enseguida se me conecta, así que vamos a seguir así. Bueno, entonces creo que lo último que estábamos diciendo es que decir, si hay un heredero incapaz, sería una forma fácil de burlar los herederos, los derechos de herederos, sobre todo por la dificultad que tienen para presentarse, la representación que tienen mismo con el asesor de menores y o con el curador. Lo mismo si hay un heredero. Con todos estos requisitos, el juez ordena la publicación
citando y emplazando a que en 30 días se presenten los herederos y acreedores. Los edictos se publican en el lugar donde se haya iniciado la sucesión. Y en los casos en que, por acuerdo de herederos, se haya empiezo de nuevo, perdón, chicos. Se publican edictos por 3 días, citando a 30 días, citando para que herederos y causantes se presenten a hacer valer sus derechos. En el caso de que sea un departamento judicial distinto de donde falleció el causante, se publican también en el domicilio, en el último domicilio del causante. Muy bien. ¿Con qué termina entonces la sucesión? ¿Con qué declaración termina la sucesión ab intestato? ¿Se acuerdan, chicos? Bueno, Con la declaratoria de heredero. Muy bien. ¿Y con qué más si es testamentaria? Con la validez formal del testamento. Perfecto. Las dos, como yo les dije, las dos se dictan en cuanto hubiere lugar por derecho. Entonces, esa frase, en cuanto hubiere lugar por derecho, se refiere a que no está firme y que ese verbo hubiere, que es el subjuntivo en el futuro, permite que, si todo está bien, quiere decir, si todo está bien, yo declaro los herederos, pero dejo la puerta abierta para que pase algo en el futuro. Ahora, aclarado este tema, ¿cuándo va a adquirir la calidad de cosa cierta, la declaración formal o la declaratoria de herederos? Porque, diciendo lo que dije yo, no adquiriría cosa cierta nunca. Entonces se elaboró la doctrina de que la declaratoria de herederos y la declaración de validez del testamento hacen cosa juzgada formal, es decir, volvemos a darle a las palabras el significado que tienen. Acuérdense, declaración de validez formal del testamento, cosa juzgada formal, no material. Entonces, hace cosa juzgada. Y esto es importantísimo porque si hace cosa juzgada, nosotros tenemos el derecho de inscribir la sucesión a nombre de los herederos presentados. Inscribirlos bien. Porque si no, vamos a estar con sucesiones abiertas desde que se dictó el Código Civil. Entonces, para ordenar, hace cosa juzgada formal, lo que significa que no hace cosa juzgada material. La cosa juzgada material la hacen el resto de las sentencias. ¿No es así? Entonces, una vez que hace cosa juzgada, non bis in idem, no se puede juzgar nunca más sobre ellas. Con la declaratoria de herederos, con la declaración formal del testamento y con la mayoría de las sentencias emanadas de un juzgado de familia, esta sentencia se puede modificar, se puede alterar,
porque hacen cosas juzgadas formales. Conclusión, si aparece otro nuevo heredero, otro nuevo legatario, es aceptado, ¿m? Y adquiere la sucesión en el estado en que está. Entonces creo que, merced a las interrupciones que tuvimos, nosotros pudimos más o menos la posesión de la herencia la tienen de pleno derecho los herederos forzosos. En cambio, los herederos que son legales pero no son forzosos, deben solicitárselo al juez. Y el juez se las otorga. ¿Mm? Pero es importante a los fines de distribuir, de discriminar entre quienes ya la tienen y quien la busca o la quiere perturbar. Es interesante porque si ustedes tienen alguna acción que involucre la posesión de la herencia, contra los herederos forzosos deben dirigir la acción contra ellos. Y deben, de alguna forma, solicitar el cese de la posesión si ustedes la consideran con derecho. En cambio, cuando no hay herederos legitimarios, los herederos legitimarios la deben pedir, y por lo tanto, si ustedes tienen que entablar alguna acción que involucre la posesión de la herencia, no deben dirigirse a los herederos no legitimarios porque no la tienen, sino que deben peticionarlo al juez. Y ahí se hará controvertido y veremos a quién le corresponde. ¿Mm? Muy bien. Durante el proceso sucesorio, si llega a existir alguna controversia, el juez puede, a petición de parte, ordenar medidas precautorias. ¿Mm? Las medidas precautorias que todos conocemos. ¿No es así? Algo, inhibición, que son las más frecuentes, anotación de ítems, etc.
Profe, ¿nos escucha? Nos aparece como silenciado, no lo escuchamos. Ahora, Ahora sí, pero si estuvo hablando todo este ratito, no lo pudimos escuchar. bueno, discúlpenme. Entonces, chicos, el tema es este. ¿Qué pasa cuando en el certificado de función, hablo del certificado de función, aparecen atestaciones que no guardan relación con la verdad? Es decir, que no son ciertas. ¿Mm? Entonces, hay dos clases de atestaciones en el certificado de función. Unas atestaciones, que son las atestaciones que el oficial público, el jefe de registro civil, ve porque las lee de lo que atestó el médico, de las atestaciones del médico, o, si no hubiese médico, de lo que el juez resolvió en la causa penal que se inició como averiguación de causales de muerte, o muerte dudosa. Entonces, el perito va a dictaminar, y el juez, si corresponde, va a resolver que murió por tal causa a tal hora y tal día. ¿No es así? Perfecto. Esas atestaciones no se pueden borrar, no se pueden controvertir, y si no es cierto lo que puede haber un error, ¿no es cierto? No es cierto lo que puso el médico o lo que puso el oficial público, ustedes tienen que hacer una redargución de falsedad o una rectificación de partida. La redargución va a proceder cuando haya controversia en el juicio sucesorio a través de incidentes y demás. Y la rectificación de partida si no la hay. Ustedes imagínense el tiempo que les va a llevar una rectificación de partida de defunción. Pero hay otros datos, que son los datos que el oficial público escucha. Ustedes tengan en cuenta que normalmente el que hace, el que lleva, el que pide el certificado de defunción, es el empleado de la cochería, y que muchas cosas no las sabe o se puede equivocar, por más que se le pregunte a los herederos. En el certificado de defunción constan, por ejemplo, entre otras cosas que son importantes para los efectos sucesorios, el último domicilio del causante y el lugar de fallecimiento. Entonces, el lugar de fallecimiento es una atestación que no se puede modificar sino a través de una rectificación de partida. Pero sí el último domicilio. Supónganse que es una persona que fue a Mar del Plata de vacaciones, se murió en Mar del Plata, y el oficial, perdón, y el empleado de la cochería no sabe. Entonces dice, bueno, último domicilio, Mar del Plata. Y resulta que el último domicilio era San Isidro, San Martín, Bahía Blanca, Trenquelauquen, cualquier lugar que sea fuera del departamento judicial. ¿Qué se les ocurre a ustedes que se puede hacer en este caso? A ver, que son casi abogados. ¿Qué se les ocurre que pueden hacer en este caso? Cuando es un dato que no es correcto, pero que tampoco lo vio el jefe de registro civil anotado por el médico. Es un dato que está denunciado. Entonces, antes de devanarse los sesos, sepan que las atestaciones, es importante, del certificado de defunción, que no se correspondan con la realidad y que hayan sido denunciadas, no constatadas, se pueden controvertir, presten mucha atención, con una información sumaria. Entonces a ustedes el juez les dice, mire, en el certificado de defunción consta que el último domicilio fue Mar del Plata, pero no fue Mar del Plata.
Y no hay nadie que haya constatado que el último domicilio sea Mar del Plata. En realidad fue San Martín, provincia de Buenos Aires. Entonces, le adjuntan al juez los nombres de 2 o 3 testigos que van a ir a declarar justamente la información sumaria, sin llamar a la contraparte, sin que sea una audiencia fijada. En primera audiencia los testigos declaran que el causante vivía en San Martín y en realidad se equivocó quien pidió el certificado de función, que dijo que era Mar del Plata. También después el juez les puede pedir alguna otra prueba, entonces ustedes le pueden acercar los recibos de la luz, del gas, el club donde está. Si no es cierto que se domiciliaba en San Martín, los herederos tienen una acción para controvertirlo. Entonces, conclusión. Las atestaciones del certificado de defunción que no sean constatadas, certificadas a través de la sentencia penal o de la constatación de defunción, sino que son declaradas, se pueden dejar de lado con una información sumaria. Quedamos en claro. Segunda aclaración. ¿Qué pasa cuando de los distintos, y ahora sí quiero que participen ustedes, qué pasa cuando qué pasa cuando hay diferencia en el nombre del causante en distintos documentos? Por ejemplo, en el certificado de función figura que murió Juan López García. En un informe de dominio figura que era Juan Carlos López García. Y en la escritura figura que fue Juan Carlos López. Entonces tienen 3 nombres distintos. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que es la solución? A ver si alguno la sabe. Se hace un auto de identidad. Les soplo cómo empieza la solución. Empieza con auto. Eso, profe, le decía, auto de identidad. Exactamente. Explícanos qué es un auto de identidad. Exactamente. Bien. ¿Sabés lo que es o lo explico? Explíquelo, me acuerdo un poco que lo dio en una clase, Bueno, pero... El auto de identidad es lo siguiente. ¿Perdón, cómo? Muy bien, lo voy a explicar bien. Esto ocurre, ya les digo, cuando generalmente ocurre de la siguiente manera, no es que FIA y en el certificado de función consta Josefa Aurelia Jiménez. No. Tiene que haber una semejanza. Y normalmente son cuando son apellidos compuestos, o falta algún nombre, o cuando son apellidos extranjeros, que se han escrito mal, doble T, una sola T, Y y latina y demás, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, ustedes saben muy bien que era la misma persona. Entonces ustedes le piden al juez un auto de identidad. Y entonces le demuestran al juez que, por ejemplo, Juan García, Juan Carlos García, Juan García Jiménez y Juan Carlos García Jiménez tienen la misma fecha de nacimiento según consta de los documentos que ustedes informan, el mismo domicilio, son hijos de la misma madre, hijos del mismo padre, tienen el mismo documento, nacieron en el mismo lugar. Entonces, ¿qué duda hay que sea la misma persona? Entonces el juez, con estos elementos, da traslado al fiscal. ¿Y por qué da traslado al fiscal? Porque el fiscal en la sucesión interviene velando no el orden público, como vela en el divorcio, sino velando los intereses económicos de la provincia. Entonces, si están haciendo una sucesión de José García y el inmueble consta a nombre de Juan Jiménez, el fiscal va a decir, no está bien eso. Rechácense los herederos y que esto pase a la provincia. Entonces, previo paso al fiscal de las atestaciones que yo les dije recién, ustedes le presentan que eran nacidos el mismo día, domiciliados en el mismo lugar, etcétera, etcétera, etcétera,
si no hay objeción si el fiscal no ve objeción, entonces dictamina favorablemente y el juez declara, presten atención porque esto por ahí puede llegar alguna duda. El juez declara que Juan Carlos García y Juan Carlos García López eran en todos los casos y bajo las mismas circunstancias, ojo lo que voy a decir ahora, al solo efecto de esta sucesión. Entonces, Juan Carlos García y Juan Carlos García Jiménez eran en todas condiciones y bajo las mismas circunstancias, al solo efecto de esta sucesión, una misma y única persona. Entonces, esto quiere decir que ustedes van a poder continuar el sucesorio con estas diferencias de nombres. ¿Es así? Pero no pueden hacerlas valer para ninguna circunstancia o alternativa fuera del sucesorio. Entonces, supongamos que el juez en lo penal castiga a Juan Carlos García, invento, con prisión de 15 años. No puede decir, y también a Juan Carlos García Jiménez porque lo dice en la sucesión. No, porque es al solo efecto del sucesorio. O un tercero tiene una deuda, es deudor Juan Carlos García. Entonces no puede decir, como en la sucesión dijeron que Juan Carlos García y Juan Carlos García Jiménez son la misma persona, yo agredo los bienes de Juan Carlos García Jiménez. Eso es imposible, porque es al solo efecto de la sucesión. Entonces ustedes ven salvado la dificultad de este cambio de nombres a través del auto de identidad. El auto de identidad debe transcribirse en la declaratoria de herederos para que el que va a inscribirla, sea en el registro de propiedad inmueble, en el registro de propiedad automotor, no lo rechace diciendo, usted ordena inscribir este vehículo, modelo 1999, que era de Juan, porque acá dice Juan Jiménez García. Bueno, no lo va a poder hacer, porque en la declaratoria de herederos, el juez va a decir que bajo las mismas circunstancias y condiciones de la misma y única persona. Bueno, ¿alguna pregunta para hacer? Bueno, entonces después de esta accidentada clase, nos vemos el martes que viene. Que sigan bien, chicos, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Gracias, chao. No, profe, gracias.